hechos que pudieran constituir violencia política. Estamos listas para acompañarlas. Denuncia cualquier acto de violencia política contra la mujer en razón de género. Para mayor información, comunícate al Instituto Estatal Electoral de Nayarit. Esto es un dato electoral. El Instituto Estatal Electoral de Nayarit y la Universidad Autónoma de Nayarit realizaron el monitoreo sobre la cobertura que los medios noticiosos dieron al proceso electoral local 2024. En él puedes conocer el tiempo dedicado a candidaturas, partidos políticos y coaliciones, sobre la igualdad de género, no discriminación y la violencia política contra las mujeres en razón de género. Consúltalos en www.ieenayarit.org. La verdadera democracia no llega a través del dominio del pueblo. Somos el futuro de México. Tomar acciones, alzar la voz, de nuevo en cada generación. Marco legal si realmente no aman ni van a estar comprometidos con su trabajo. Se conviertan en barreras que acallen nuestras voces. Participar en la política. No basta con salir a votar. Introducir un currículo de educación ambiental en escuelas y universidades. Grupos vulnerables y más democrática para las futuras generaciones. Y todas tengamos la decisión del pueblo. O son las dos caras del mismo espíritu indomable. O han sido trastocadas sus formas para mantener siempre el fondo gris. No conocemos nuestros derechos y deberes. No podemos ejercerlos. El IEN es mucho más que organizar elecciones. Fomentamos la cultura cívico-democrática en la niñez y juventud nayarita con concursos, charlas y elecciones estudiantiles. Ministramos las prerrogativas a los partidos políticos del Estado, y con el Centro de Capacitación formamos nuevos profesionales en la materia electoral, entre muchas otras más. Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades de tu Instituto Estatal Electoral de Nayarit. Vamos a través de Miguel, vamos a identificar el municipio de Caponeta y ahí vamos a instalar las mesas. Fue un largo camino que recorrimos. Pero gracias a tu confianza y participación lo hicimos posible. Gracias a ti, gracias a todas y a todos. Fue un esfuerzo de miles y miles de nayaritas. Valió la pena. Porque hoy más que nunca, en la democracia, todas y todos participamos. Gracias, Nayarit. Muy buenas tardes. Con fundamento en los artículos 86, fracción quinta, 89 bis, fracciones primera, tercera y quinta de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, así como lo dispuesto por los artículos 7, numeral 1, incisos A e I, 14, numerales 2, 3 y 9, 18, numerales 1 y 3 del Reglamento de Comisiones del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, siendo las 12 horas con 1 minuto del día 3 de mayo de 2025, nos encontramos reunidas y reunidos para celebrar la 11ª sesión pública extraordinaria de la Comisión Temporal de Seguimiento al Proceso Electoral Extraordinario 2025.
por lo que les doy la más cordial bienvenida. Para continuar con el desarrollo de esta sesión, le solicito, secretario técnico, proceda a realizar el registro de asistencia y, en su caso, a declarar el quórum legal. Con gusto, consejera presidenta, buenas tardes. En virtud de que se trata de una sesión virtual, voy a proceder a pasar lista nombrando a cada uno de ustedes y agradeciéndoles que en el momento que escuchen su nombre me indiquen que se encuentran presentes en la sesión. Maestra Ana María Mora Pérez, consejera presidenta de la comisión. Presente. Maestro César Rodríguez García, consejero integrante. Conectado a la sesión. Ingeniero Óscar Oviedo Ramos, consejero integrante. Presente y conectado a la sesión. Maestra Lucía Guadalupe Peraza Treviño, consejera electoral. Conectada a la sesión. Buen día. Doy cuenta, consejera presidenta, que para efectos de esta sesión pública extraordinaria existe una asistencia inicial de 4 integrantes de esta comisión, incluyendo al de la voz, además de una consejería electoral asistente, por lo que se declara el quórum legal. Gracias, secretario. Con fundamento en el artículo 18, numerales 1 y 3 del Reglamento de Comisiones del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, y ante la existencia del quórum legal, se declara instalada la sesión. Le solicito, secretario técnico, continúe con el desarrollo de la sesión. Con gusto. Le informo que procede el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día, el cual fue circulado como documento adjunto a la convocatoria. Gracias, secretario. En este punto quisiera yo intervenir para solicitar que una modificación en el orden de los puntos. Estaría solicitando que el punto 7 quede como punto 4 y recorrer los números, la numeración de los puntos a abordar. Esto en razón de que el punto que estoy solicitando que se recorra al 4 se refiere a la aprobación de las bodegas, y así llevar una secuencia para que primero sea analizado el tema del espacio de las bodegas y posteriormente el de las personas que tendrán acceso a las mismas. Entonces, esa sería una solicitud de mi parte y abro la ronda de intervenciones por si alguien desea hacer uso de la voz. Bien, no advierto solicitudes de intervención. Entonces, secretario, le solicito someter a votación la aprobación del referido orden del día, así como la dispensa de la lectura de los documentos circulados. Con gusto. Someto en votación económica la aprobación del orden del día circulado para esta sesión, con la propuesta emitida por la consejera presidenta de la misma, así como la dispensa de la lectura de los documentos, por lo que quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Adelante. Doy cuenta, consejera presidenta e integrantes de esta comisión, que el orden del día con el ajuste y la dispensa de la lectura han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, proceda conforme al orden del día aprobado. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de actas de las sesiones de la Comisión Temporal de Seguimiento al Proceso Electoral Extraordinario 2025 del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, de la 9ª sesión extraordinaria celebrada el 26 de abril de 2025, 10ª sesión extraordinaria urgente celebrada el 1 de mayo de 2025. Informo que no se recibieron observaciones a los proyectos de actas circulados. Gracias, secretario técnico. En razón de lo anterior, se pone a consideración de las personas presentes los proyectos de acta que acaban de ser referidos. No advierto solicitud de intervenciones. Le solicito, secretario técnico, someta en votación económica la aprobación de los proyectos de acta. Con gusto, consejera presidenta e integrantes de esta comisión, se somete en votación económica la aprobación de los proyectos de actas de las sesiones de la Comisión Temporal de Seguimiento al Proceso Electoral Extraordinario 2025 del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, de la 9ª sesión extraordinaria celebrada el 26 de abril de 2025, 10ª sesión extraordinaria urgente celebrada el 1 de mayo de 2025, por lo que quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Doy cuenta, consejera presidenta e integrantes de esta comisión, que las actas han sido aprobadas por unanimidad de votos. Gracias, secretario técnico. Realice las gestiones necesarias para su publicación y continúe con el siguiente punto del orden del día.
El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión Temporal de Seguimiento al Proceso Electoral Extraordinario 2025, por el que se propone al Consejo Local Electoral la aprobación de la ubicación de la bodega electoral central y las bodegas electorales de las juntas auxiliares operativas para el resguardo de la documentación electoral para el Proceso Electoral Extraordinario 2025. Informo que se recibieron observaciones mismas que fueron circuladas. Gracias, secretario técnico. Está a consideración de las personas presentes el proyecto de acuerdo que acaba de ser referido. No advierto solicitudes de intervención. Secretario, ¿usted advierte alguna solicitud? No se visualiza ninguna solicitud, Presidenta. Bien, voy a hacer uso de la voz para solicitar para hacer algunas observaciones. En la página 13, penúltimo párrafo, dice, se vincula a la DOICE para que con el auxilio de la Dirección de Administración de este instituto, de manera permanente y preventiva, verifique el correcto funcionamiento y acondicionamiento. Aquí mi solicitud es que se retire la parte donde dice con el auxilio de la Dirección de Administración. Esto en razón de que considero que el dar un seguimiento al adecuado funcionamiento es de la Dirección de Organización y el auxilio de la Dirección de Administración pues ya sería una gestión administrativa que tendría que realizar la DOICE. En el mismo sentido, solicito que se retire esa parte en el punto de acuerdo, porque también dice que se vincula a la DOICE para que de manera permanente y preventiva verifique el correcto funcionamiento, pero dice con el auxilio. Entonces, sería retirar la parte que dice con el auxilio de la Dirección de Administración. Bien, no advierto más solicitudes de intervención, por lo que le pido, secretario técnico, someta a votación el proyecto de acuerdo. Con gusto, consejera presidenta, integrantes de esta comisión, se somete en votación económica la aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión Temporal de Seguimiento al Proceso Electoral Extraordinario 2025, por el que se propone al Consejo Local Electoral la aprobación de la ubicación de la bodega electoral central y las bodegas electorales de las juntas auxiliares operativas para el resguardo de la documentación electoral para el Proceso Electoral Extraordinario 2025, con la observación emitida por la consejera presidenta de la comisión, por lo que quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando la mano. Doy cuenta, consejera presidenta e integrantes de esta comisión, que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario técnico. Realice las gestiones necesarias para su publicación, así como el envío a la Secretaría General para los efectos conducentes, y le pido continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión Temporal de Seguimiento al Proceso Electoral Extraordinario 2025, por el que se propone al Consejo Local Electoral el personal autorizado para el acceso a la bodega electoral central y bodegas electorales de las juntas auxiliares operativas, así como las personas responsables de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas. Consejera presidenta e integrantes de esta comisión, informo que se recibieron observaciones, mismas que fueron circuladas a los correos electrónicos. Gracias, secretario técnico. Antes de poner a consideración el proyecto, quisiera hacer unas observaciones. En la página 11, penúltimo párrafo, dice: la designación del personal autorizado para el acceso a la bodega electoral recaerá en la Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario. Mi observación es agregar la propuesta de designación, porque dice directamente que la designación recae en la comisión y no es así, es la propuesta de la comisión. Entonces sería agregar la palabra propuesta. Y está a consideración de las personas presentes el proyecto que acaba de ser referido. No advierto solicitud de intervenciones. Secretario, ¿usted advierte alguna intervención, solicitud? No se visualiza ninguna solicitud, presidenta. Bien, en tal razón le solicito, secretario, someta en votación económica la aprobación del proyecto de acuerdo. Consejera presidenta e integrantes de esta comisión, se somete en votación económica la aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión Temporal de Seguimiento al Proceso Electoral Extraordinario 2025,
por el que se propone al Consejo Local Electoral el personal autorizado para el acceso a la bodega electoral central y bodegas electorales de las juntas auxiliares operativas, así como las personas responsables de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas, incluyendo la observación mencionada en esta sesión, por lo que quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo, levantando la mano. Doy cuenta, consejera presidenta e integrantes de esta comisión, que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario técnico. Realice las gestiones necesarias para su publicación, así como el envío a la Secretaría General para los efectos conducentes, y le pido continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión Temporal de Seguimiento al Proceso Electoral Extraordinario 2025, por el que se propone al Consejo Local Electoral la creación e integración de las comisiones de intercambio de paquetes y o documentación o material electoral, y se designan las personas enlaces de comunicación y responsables de la recolección, entrega e intercambio entre el Instituto Nacional Electoral y las juntas auxiliares operativas del Instituto Estatal Electoral de Nayarit para el Proceso Electoral Extraordinario 2025. Informo que se recibieron observaciones de forma, mismas que fueron circuladas a los correos electrónicos. Gracias, secretario. ¿Está a consideración de las personas presentes el proyecto de acuerdo referido? No advierto solicitudes de intervención. Secretario técnico, le pido someta a votación el proyecto de acuerdo. Consejera presidenta, integrantes de esta comisión, se somete en votación económica la aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión Temporal de Seguimiento al Proceso Electoral Extraordinario 2025, por el que se propone al Consejo Local Electoral la creación e integración de las comisiones de intercambio de paquetes y o documentación o material electoral, y se designa a las personas enlaces de comunicación y responsables de la recolección, entrega e intercambio entre el Instituto Nacional Electoral y las juntas auxiliares operativas del Instituto Estatal Electoral de Nayarit para el Proceso Electoral Extraordinario 2025. Por lo que quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo, levantando la mano. Doy cuenta, consejera presidenta e integrantes de esta comisión, que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario técnico. Realice las gestiones necesarias para su publicación, así como el envío a la Secretaría General para los efectos conducentes, y le pido continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión Temporal de Seguimiento al Proceso Electoral Extraordinario 2025, por el que se propone al Consejo Local Electoral la ampliación de plazos legales para la recepción de los paquetes electorales al término de la jornada electoral del Proceso Electoral Extraordinario 2025 de los municipios de Del Nayar y La Yesca. Consejera presidenta, integrantes de esta comisión, informo que se recibieron observaciones, mismas que fueron circuladas. Gracias, secretario técnico. ¿Está a consideración de las personas presentes el proyecto de acuerdo referido? Bien, voy a hacer uso de la voz para mencionar que hice llegar observaciones a este proyecto de acuerdo en razón de que se están proponiendo casillas que por sus características de accesibilidad, pues se requiere dar una ampliación de plazos para en caso de que por alguna eventualidad no pudieran llegar dentro de los plazos legales establecidos para el efecto. En ese sentido, una de las propuestas que hice es presentarlos en una estructura diferente. Entonces ya la dirección de organización está trabajando en la construcción de este formato. Digamos que están todas las casillas en el proyecto de acuerdo, pero no hay una secuencia. Entonces van a realizar esta modificación y se estará circulando en caso de aprobarse al Consejo Local ya con la nueva estructura a efecto de dar mayor claridad en cuanto a las casillas para las que se va a solicitar esta ampliación de plazo. Entonces, si no hubiera más intervenciones, secretario, le solicito someta a votación el proyecto de acuerdo. Consejera presidenta, integrantes de esta comisión, se somete en votación económica la aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión Temporal de Seguimiento al Proceso Electoral Extraordinario 2025, por el que se propone al Consejo Local Electoral la ampliación de los plazos legales para la recepción de los paquetes electorales al término de la jornada electoral del Proceso Electoral Extraordinario 2025 de los municipios de Del Nayar y La Yesca, con las observaciones recibidas,
Por lo que quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo, levantando la mano. Doy cuenta, consejera presidenta, integrantes de esta comisión, que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario técnico. Realice las gestiones necesarias para su publicación y para el envío a la Secretaría General para los efectos conducentes y le pido continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión Temporal de Seguimiento al Proceso Electoral Extraordinario 2025, por el que se propone al Consejo Local Electoral la designación de las personas supervisoras electorales locales, capacitadoras asistentes electorales locales, prestadoras de servicio, personal técnico y administrativo que auxiliarán en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales en las sedes de las juntas auxiliares operativas. Consejera presidenta, integrantes de esta comisión, informo que se recibieron observaciones mismas que fueron circuladas. Sin embargo, me permito precisar que del documento circulado, algunas de las observaciones ya están impactadas. Es cuanto. Gracias, secretario técnico. En este punto quisiera referir que, como bien dijo el secretario, hice llegar algunas observaciones. Estas observaciones de ninguna manera tienen el objetivo de modificar la propuesta, simplemente son observaciones de mi parte a efecto de que le pedí al secretario técnico que las hiciera del conocimiento del personal de las JAU a efecto de que las valoren. Finalmente ellos son los que están haciendo la propuesta y algunas personas pues supongo que hicieron llegar las observaciones y las modificaciones y por eso es que se impactaron. Nada más quisiera yo referir que me quedaron de las modificaciones que se hicieron, me quedaron pendientes algunas. Una es el caso de Acaponeta. En el caso de Acaponeta, como bien saben, tuvimos una modificación a sus integrantes. En ese sentido, la propuesta que aquí se presenta aún no viene impactada con los cambios que se aprobaron justo hoy por la mañana por el Consejo Local. Entonces, yo le pediría al secretario que implemente las acciones pertinentes para que se actualice esta información al momento de que se presente al Consejo. En el caso de Jalisco, también me llama la atención que están poniendo a 2 personas en actividades de bodega y son las mismas personas que ponen para el traslado. Entonces, me queda claro que la bodega les queda a unos pasos del área donde van a llevar a cabo la actividad, pero simplemente sería pedirle que lo haga del conocimiento del personal de las JAU, la observación que aquí estoy planteando, porque a mí me parece que 2 personas para las 2 actividades, pues les va a retrasar un poco los trabajos, porque tendría que estar una persona en la bodega y otra trasladando las cajas paquete. Ahí yo veo que también pusieron a la integración de la JAU, entonces a lo mejor ellos están previendo participar directamente en estas actividades. Sin embargo, pues quise dejar aquí mi observación por si la integración de la JAO desea valorarlo y en su caso hacer alguna propuesta diferente antes de que sea aprobada por el Consejo. Simplemente quería dejarlo aquí plasmado. Sería todo lo que tengo yo que abordar. No sé si haya alguien que desea hacer uso de la voz. No advierto solicitudes de intervención. Secretario, ¿me podría informar si hay más solicitudes de intervención? No se advierte ninguna solicitud, presidenta. Bien, en razón de lo anterior, le pido, secretario, someta en votación el proyecto de acuerdo. Con gusto, consejera presidenta, integrantes de esta comisión, se somete en votación económica la aprobación del proyecto de acuerdo de la Comisión Temporal de Seguimiento al Proceso Electoral Extraordinario 2025, por el que se propone al Consejo Local Electoral la designación de las personas supervisoras electorales locales, capacitadoras asistentes electorales locales, prestadoras de servicio, personal técnico y administrativo, que auxiliarán el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales en las sedes de las juntas auxiliares operativas. Por lo que quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo, levantando la mano. Doy cuenta, consejera presidenta, integrantes de esta comisión, que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos.
Gracias, secretario técnico. Realice las gestiones necesarias para su publicación, así como el envío a la Secretaría General para los efectos conducentes, y le pido continúe con el siguiente punto del orden del día. Le informo, consejera presidenta, que los puntos previstos para esta sesión se han agotado. Habiéndose agotado los puntos del orden del día previstos para esta sesión, siendo las 12 horas con 22 minutos del día 3 de mayo de 2025, doy por clausurada la 11ª sesión pública extraordinaria de la Comisión Temporal de Seguimiento al Proceso Electoral Extraordinario 2025 del Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit. Agradezco a todas y todos su presencia y les deseo que tengan un excelente día.